¿Alguna vez te has preguntado cómo sería una película sin música, sin banda sonora? ¿Alguna vez te has preguntado qué es la banda sonora o la sigla BSO? ¿O alguna vez te has preguntado de dónde viene este término de banda sonora original? Pues bueno, quédate en este vídeo que lo vamos a ver todo sobre la banda sonora de cine. Comenzamos. Bueno, nos metemos dentro de la banda sonora, dentro de uno de los últimos pasos que se da en postproducción y lo da sin duda el departamento de música, o el departamento de sonido, mejor dicho, ¿vale? En este caso sí que el departamento de sonido tendría que tirar, digamos, de alguna manera de un compositor y crear esa banda sonora, integrarla dentro de los efectos de sonido, dentro de los diálogos y dentro de todo el diseño sonoro para ya crear esa música o ese refuerzo que hay con la música con respecto a las imágenes. Como digo, todo este tratamiento está hecho en postproducción y aúna lo que es el compositor y los técnicos de sonido. Pero bueno, vamos a ver paso por paso, vamos a ver definición y vamos a ver las características que tiene esta banda sonora y de dónde viene esta banda sonora. Porque habría que darle unos pequeños matices a todo esto de la banda sonora, el soundtrack, los efectos de sonido y lo que es el montaje o la ingeniería de sonido. Bueno, la definición de banda sonora, como siempre, las traigo de mi blog y nos dice así: la banda sonora de una película es la música en sí o canciones que acompañan las acciones editadas de la misma. Esto no hay que confundirlo con los efectos de sonido o la edición de sonido, que aunque entran en la misma sección y pueden estar hechas por el mismo equipo, no tienen que ver nada una con la otra. Las bandas sonoras originales pueden estar formadas por canciones existentes o partes de las mismas, las cuales se usan cuando hay un montaje o sucesión de imágenes o simplemente queremos enfatizar alguna parte de la edición del film para resaltarlo como parte de la narrativa. En el caso de la composición original para una película, estamos hablando de una banda sonora original realizada exclusivamente para el film y haciéndose a partir de una figura o figuras, compositores que se encargan de componer estas canciones o piezas musicales para el film. Bueno, vamos a ver un poco las pautas de esta banda sonora, y es que la banda sonora en realidad como tal es la banda que hay al lado del celuloide, o sea, todo lo que es el sonido, lo que es la música y lo que es el diálogo, ¿vale? Luego tenemos el soundtrack, que es específicamente la composición de música que se hace para esa película en sí, y esto es lo que estamos viendo en el vídeo de hoy, el soundtrack, la composición de la banda sonora original o digamos de la música de la película, ¿vale? Esto ya son muchos tecnicismos, pero lo que nosotros tenemos por lo que es la banda sonora de la película o la música o el sonido, mejor dicho, de lo que es un film, lo tenemos como banda sonora original o banda sonora. En este caso, la banda sonora lo que tiene que hacer o la característica principal que tiene que tener es reforzar ese diálogo y reforzar esa imagen. Nosotros podemos hacer un ejemplo muy claro, poner una película de Star Wars, por ejemplo, quitarle el sonido y ponerle una música, por ejemplo, de Benny Hill. La película cambia por completo. La película es de humor 100%. Sin embargo, Star Wars, con su música adecuada a esa película, a esa narrativa y a esos momentos, es una película épica de ciencia ficción. Digo Star Wars, como puedo decir cualquier otro ejemplo. Pongo otro ejemplo, una de las mejores bandas sonoras que se han creado en la historia del cine, para mí, por supuesto, es la de Conan. Bueno, pues la película de Conan en realidad, sin esa banda sonora, se queda coja. Sin esa banda sonora no es Conan. ¿Y por qué lo digo? Porque realmente, tal como se filmó y tal como hicieron la narrativa, no tiene sentido que esa película comience con 4 cortes de lo que es la banda sonora. Es decir, si nosotros quitamos esos 4 cortes, el inicio de la película es prácticamente mudo, con lo cual no tiene ese refuerzo con el que se nos presenta la figura de Conan y todo el entorno que nos rodea. Bueno, pues esto básicamente es la banda sonora y las características que debe de tener, o la principal característica que debe cumplir. Es una composición musical que refuerza toda la narrativa visual. Y así formamos pues lo que sería la pieza audiovisual o la producción audiovisual.
como su propio nombre indica, claro. Bueno, y el resto de características pues puede variar, depende de cada una de las películas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos utilizar un refuerzo integrado en la película, nosotros podemos utilizar canciones que ya existan de otros artistas, nosotros podemos utilizar una composición original para esa película o ese film en concreto. En el primer caso pongo el ejemplo de Mad Max Fury Road, que la banda sonora va integrada en lo que serían los camiones o en lo que sería, digamos, esa forma de persecución en el desierto, para justificar de alguna manera que ahí hay música, ¿vale? Que ahí hay un entorno también de tambores, o hay un entorno más metalero en este caso, y hay un entorno como más dramático en ese sentido, porque se refuerza con esa música. En el segundo punto, en el que la banda sonora está compuesta por canciones de otros artistas, podemos poner Matrix, en el que vemos que hay un montón de artistas que participan en esa película o en ese film, incluyendo cada una de las partes de esas músicas o de esas canciones dentro de lo que es el film en sí. Y en el tercer caso, en el que se crea esa composición, ya sea una composición digital o una composición orquestal, para reforzar esa visual de lo que es el film en sí, tenemos, bueno, pues muchísimos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, Dune, tenemos, por ejemplo, Interstellar, tenemos, por ejemplo, la propia Conan, y tenemos un sinfín de películas y un sinfín de ejemplos que, por cierto, me podéis poner aquí en la caja de comentarios, y bueno, pues comentamos un poco sobre cada una de las películas. Y dicho esto, como digo siempre, si os está gustando el vídeo, por supuesto, like, suscribiros, campanita, redes sociales, muchas cosas en las redes sociales, y ponerme aquí en la caja de comentarios qué banda sonora os ha gustado más. ¿Qué película os ha gustado por la banda sonora? ¿Sabéis que las bandas sonoras pueden tener estas características tan abiertas? Cualquier cosa en la caja de comentarios, y ahora sí, continuamos. Bueno, vamos a ver cómo operan estos compositores de la banda sonora, o cómo operan estos ingenieros de la banda sonora, ¿no? Nosotros encargamos como directores al departamento de sonido que haga ese sonido o esa postproducción de sonido. Es decir, primero ellos cogen lo que serían los diálogos y lo que serían los efectos de sonido y los aplican a la película. Y después aplicamos la banda sonora, ya sea como sea, a esa película. Es decir, que nosotros tenemos otro track o otro proceso en el que incluimos esa música, ¿vale? Porque, por ejemplo, el director quiere decir, no, yo quiero más énfasis en este momento de la historia, no, yo quiero más énfasis allí, no, yo quiero que empiece esa tensión antes y que se mantenga hasta este momento preciso. Vale, bueno, pues entonces el técnico de sonido que está creando, digamos, esa banda sonora, pues junto con el compositor le dicen, bueno, pues no, yo necesito que esto sea un poquito más largo, sea un poquito más corto, sea así y sea asao, ¿no? En este sentido, así se construye, digamos, la postproducción de sonido. ¿Cómo trabaja el compositor? El compositor trabaja de una manera completamente diferente, porque claro, nosotros le aportamos unas imágenes, le aportamos una idea, una conceptualización, y él crea la música a partir de esa conceptualización, de esa imagen o de esas pautas que como director nosotros le damos a ese compositor, precisamente para que haga ese proceso creativo con respecto a la música. Una vez tenga todo lo que es la banda sonora o todos los tracks de la banda sonora, ahí es donde ya ajustamos, ¿no? Pues esto lo necesito un poquito más largo, esto lo necesito un poquito más corto. Siempre con la mira de que ese técnico de postproducción pueda encajar bien esa música en lo que es la postproducción de sonido y en lo que es el film en sí, de una forma o de otra. Y así, a grosso modo, básicamente es cómo se trata el workflow de la postproducción de sonido. Por supuesto, hay mucho más entresijos y algunas particularidades, pero básicamente, y lo que os quiero mostrar es cómo funciona este departamento de sonido en postproducción, en este caso, y con respecto a la banda sonora. Bueno, y por último vamos a ver una curiosidad. ¿Por qué se llama banda sonora? Pues esto es muy sencillo y, como digo, muy curioso. Esto se llama así porque nosotros, cuando teníamos el celuloide que traccionaba sobre las máquinas de proyectado, al lado tenía una banda sonora que emitía el sonido tal y como lo hacían los platos de vinilo. Es decir, con una aguja iba marcando el sonido y así se iba emitiendo ese sonido. Esto se incorporó, por supuesto, muy al principio de la historia del cine, y lo que hacía era incorporar una track o una banda sonora, nunca mejor dicho,
precisamente por eso se llama así, a lo que es el celuloide. Es decir, el celuloide quedaba un poquito más pequeño y la banda quedaba al lado para que la máquina pudiera emitirlo una parte por sonido y otra parte en la pantalla. ¿Cómo se hacía hasta la fecha? Bueno, pues en los primeros pasos del cine lo que se hacía era construir ese celuloide que emitía la máquina, ¿vale? Y nosotros teníamos al lado un pianista. Parece una chorrada hoy en día, pero es que tenía que montarse así. Entonces ese pianista al cine mudo le estaba dando sonido directo para amenizar esa imagen. Al final de ese sonido externo y esa imagen surgió el celuloide con la banda sonora, y ahí juntamos la parte de audio y la parte visual, creando por fin lo que se conocería como, bueno, pues audiovisual o cine con banda sonora. Y como consecuencia el cine sonoro, que por supuesto se fue mejorando esa técnica y esa aplicación de esa banda sonora y ese celuloide hasta hoy en día, que tenemos el celuloide por un lado en digital y el sonido por otro lado también en digital, y lo juntamos por supuesto en producciones y postproducciones digitales, con lo cual la técnica es mucho más avanzada, se pueden aplicar muchísimos más recursos y nos pueden dar resultados muy buenos, los resultados que tenemos hoy día, obviamente. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy hablando de las bandas sonoras originales. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros, campanita, redes sociales. Nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.